la neoformación de órganos linfoides a ese nivel. Dicho sea de paso, la inflamación crónica no produce solo eso en el endotelio, sino también en algún tejido que se compromete crónicamente desde el punto de vista inflamatorio. Es así que se encadenan reacciones autoinmunes secundarias a la formación de esos tejidos linfoides nuevos en diferentes tejidos, en diferentes regiones u órganos. Por ejemplo, la sinovia, ¿no? Se produce esta inflamación crónica con compromiso de la articulación posterior. En el timo se pueden formar órganos linfoides terciarios y se puede desencadenar una respuesta autoinmune originaria de la myasthenia gravis. Igual en el páncreas, en el hígado, fenómenos autoinmunes posteriores, ¿no? Secundario, una inflamación crónica. Hablando estrictamente del endotelio, en esta respuesta a la inflamación de manera persistente, se produce todo un proceso en el cual está involucrada la presentación antigénica. O sea, el endotelio se vuelve presentador antigénico, al linfocito T sobre todo, a través de la expresión de moléculas H1 y 2. O sea, el endotelio en estado basal solamente presenta antígenos por CMH1 como a todas las células somáticas, pero cuando se inflama y se activa, puede presentar mediante CMH2, o sea, se vuelve una presentadora de antígeno. Y también se produce la expresión de coestimuladores necesarios para la segunda respuesta de activación linfocitaria. El endotelio también puede inducir, como otras células presentadoras de antígeno que ya se han visto, puede inducir la polarización de la respuesta T. Eso también puede hacerlo el endotelio. Entonces, el endotelio en la inflamación crónica se vuelve presentador de antígeno en un primer momento, se induce cambios secretores a nivel de este tejido, produciendo moléculas inmunoreguladoras y producción de citoquinas del tipo proinflamatorio secundario a la presentación antigénica, neoformación de vasos porque se expresan factores estimulantes de crecimiento vascular, y a partir de allí hay todo un fenómeno de transformación celular, migración, que va a dar lugar a la formación de los tejidos linfoides terciarios. Una vez que se establecen los tejidos linfoides terciarios a ese nivel, se pueden producir respuestas inmunes mucho más potentes, ¿no? Importante en el tejido linfoide terciario que se desarrolla está la aparición o la formación de las vénulas del endotelio alto, que son unas venas postcapilares modificadas con un epitelio cúbico que favorece, por donde circulan los linfocitos y favorece a través de la permeabilidad, salen al tejido, ¿no? Entonces es importante esa estructura para que los linfocitos lleguen a esa zona. Y eso se ve en los órganos linfoides secundarios. No sé si han visto, se acuerdan del esquema del ganglio linfático o del vaso. Van a ver que hay unas vénulas del endotelio alto. Para que se produzca este tejido linfoide terciario, tiene que haber un fenómeno vascular, se forman nuevos vasos. Acá existe migración de células endoteliales hacia el tejido que se está formando plexos capilares. La última ya. Listo. Las células inflamadas van sobreviviendo y se van convirtiendo en células mesenquimales en el estroma. Eso va a favorecer la angiogénesis. Por otro lado, mediante presentación antigénica se activan linfocitos y se polariza la respuesta TH1, TH2 dependiendo de las citoquinas que se van produciendo. TH1 inducido por interferón gamma, producido también en la interacción endotelio-linfocito, o la TH2 por interleuquinas 4 y 13. Además de la expresión de otro tipo de citoquinas y moléculas de adhesión. El tejido linfoide secundario que se produce posteriormente
se da en base a la secreción de interleuquina 19-21 en altas dosis, cantidades, la transformación de las vénulas postcapilares en vénulas de endotelio alto, consecutivamente con reclutamiento de células accesorias dendríticas foliculares, plasmocitoides, y los linfocitos que van migrando y van saliendo a través de esa vénula se van organizando y van formando las zonas T y B, ¿no? Este, por ejemplo, es un esquema de un linfocito, de un ganglio linfático secundario. Por ejemplo, acá ustedes ven la vénula del endotelio alto, que está rodeado por las células T, la paracorteza, y en la corteza están los órganos, los folículos linfoides, que son las zonas B, ¿no? Eso no existe en el endotelio en un inicio, pero posteriormente se pueden formar, ¿no? Y acá tenemos un esquema de un tejido linfoide terciario, donde también hay un folículo linfoide, que es la zona B, con sus zonas negra, oscura o blanca, y las vénulas del endotelio alto y la capa de células T que las rodea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta zonificación? Para la interacción entre T y B, que están migrando por las vénulas del endotelio alto, y ahí también van a ver en este espacio las células dendríticas foliculares, sobre todo en el folículo linfoide. Más o menos en un esquema, al principio en la inflamación, células inmunes innatas, adaptativas que llegan, ¿no? Tratan de cumplir su función de proinflamatoria, ¿no? Limitar el daño, la propagación, pero posteriormente, si el estímulo persiste, acá ya va ocurriendo otro tipo de expresión de citoquinas, por ejemplo la linfotoxina alfa-beta, que se va produciendo por el linfocito T, y ella tiene interacción con células estromales que van a ir formando parte de ese tejido secundario, y también van a complementar lo que es la angiogénesis. Se empieza a modificar un poco algunos vasos venosos, ¿no? Por influencia de citoquinas, migran más células linfocíticas, y posteriormente ya se forma todo un tejido con vénula de endotelio alto, células T y células B, con células presentadoras de antígenos foliculares o plasmocitoides en una región llamada folículo linfoide, ¿no? Entonces, todo este proceso inducido por citoquinas y cambios estructurales se produce en inflamación crónica en el endotelio. Y ya un neotejido linfoide puede activarse y puede inducir respuestas que en algunos casos podrían ser autoinmunes. Bien, hasta ahí parte de lo que es endotelio e inflamación crónica. Ahora, hablemos un poco de los antígenos. Los antígenos son todas aquellas sustancias extrañas o reconocidas como extrañas que van a desencadenar una respuesta inmunológica. Ahora, ese antígeno puede desencadenar una respuesta inmunológica importante mediante la inducción de respuesta por anticuerpos o por activación de TCRs del linfocito T, y eso se le llama antigenicidad. Inmunógeno es el antígeno que por sí solo es capaz de desencadenar respuestas inmunes específicas. El alergeno hace que estas respuestas sean alérgicas. Hay antígenos que pueden modular también la respuesta inmune, llamados tolerógenos, y los aptenos son fragmentos moleculares de bajo peso que por sí solos, o sea, no son inmunógenos, o sea, por sí solos no pueden desencadenar respuesta específica, pero que necesitan unirse con otros productos para desencadenar ese tipo de respuesta, ¿no? Ahora, esos otros productos pueden ser fármacos o pueden ser fragmentos de algún patógeno o algún tipo celular, ¿no? Entonces, ese apteno desencadena después una respuesta, se vuelve inmunógeno. La vacuna es un preparado antigénico que cuando se administra induce respuestas inmunes específicas para proteger, desarrollar memoria, ¿no? Y el toxoide es una exotoxina, también se administra, pero es tratada previamente para que no tenga ese fenómeno tóxico
pero sí pueden inducir respuesta inmune específica. A ver, vamos a... Hay muchos tipos de antígenos. Los antígenos son grandes moléculas que tienen diferentes componentes, proteínas, lipopolisacáridos, lípidos, azúcares, etc. Cada fragmento que podría desencadenar respuesta inmune específica de ese antígeno se llama epítope. O sea, el epítope es la fracción del antígeno más inmunogénica que puede existir. Entonces hay antígenos que pueden contener solo un epítope, como los aptenos. Hay antígenos que tienen muchos epítopes, pero de una misma especificidad. Por ejemplo, polisacáridos, homopolímeros. Y hay antígenos que tienen múltiples epítopes, pero de diferente especificidad. Y esas, por excelencia, son las proteínas. Por eso se dice que las proteínas son los antígenos más inmunogénicos que pueden existir, porque sus epítopes son muy diversos. Y eso es un factor de inmunogenicidad, la diversidad de epítopes. Entonces, este epítope o determinante antigénico es esa fracción que se une al BCR o al TCR y activa el linfocito B o T, respectivamente, produciendo una respuesta efectora. Estos epítopes pueden ser discontinuos o pueden ser lineales. Los discontinuos tienen para que sean captados, tienen una distribución espacial tridimensional. Los lineales pueden ser un poco más simples. Por ejemplo, acá ven un anticuerpo que se une a un antígeno lineal. Es un antígeno cuyos aminoácidos o cuyos epítopes son secuenciales. No hay ningún problema en la unión. Y a veces pueden tener solamente una distribución longitudinal. En cambio, los epítopes discontinuos son zonas de unión, pero que no necesariamente son consecutivas. Y esto se puede dar gracias a que el antígeno es un antígeno mucho más complejo, ¿no? Como un antígeno proteico. Entonces, un antígeno puede tener diferentes epítopes y cada epítope desencadenar una respuesta específica y puede haber una respuesta humoral individualizada. Hay epítopes que son multivalentes, antígenos multivalentes con epítopes diferentes, más inmunogenicidad, o antígenos multivalentes con epítopes repetidos, menos inmunogenicidad, ¿no? Por ejemplo, este de acá, solamente un anticuerpo, porque el epítope se repite. En cambio, este de aquí, 4 tipos de anticuerpos diferentes. Los epítopes se reconocen de dos maneras, depende del linfocito que sea activado. Por ejemplo, los linfocitos B pueden reconocer antígenos solubles, o sea, el antígeno viene por sangre, ¿no? Llega al órgano linfoide y el TCR el BCR del linfocito B lo puede reconocer como tal, obviamente uniéndose a sus epítopes. Estos de acá pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. En cambio, el linfocito T lo que hace es reconocer el epítope, pero presentado por una célula dendrítica o célula presentadora del antígeno. Son epítopes que están internos al antígeno, no están en la superficie, como sí lo reconoce el linfocito B, están dentro del antígeno. Y para eso tienen que ser fagocitados y procesados, ¿no? Y solamente son reconocidos proteínas para los linfocitos T. Ahora, la capacidad de desarrollar una respuesta inmune por un antígeno va a depender de muchos factores, ¿no? Uno dependiente del antígeno, otro dependiente del huésped. Por ejemplo, cuanto más extraño sea un antígeno, es más inmunogénico. Creo que eso tiene una explicación básica, ¿no? Los xenoantígenos, que son heterólogos de especies diferentes, hay mayor rechazo, a diferencia de los antígenos autólogos, ¿no? Y por ahí están los homólogos o los isólogos, ¿no? Cuanto más extraño, mayor inmunogenicidad. También, a mayor tamaño, mayor peso molecular,
mayor inmunogenicidad. Los antígenos pequeñitos de bajo peso, como un apteno, no son tan inmunógenos. De acuerdo a la composición química, cuanto mayor heterogeneidad de composición química, más inmunogénicos. Las proteínas por eso son más inmunogénicas que polisacáridos y que lípidos y ácidos nucleicos. También el antígeno, cuanto más degradable sea, mejor presentado, obviamente, ¿no? Si no se degradan, son más estables, va a ser bien difícil que sean procesados. La accesibilidad, las proteínas de flagelos, cápsulas o superficie celular resultan más inmunógenas. Claro, son fragmentos, o sea, son antígenos más expuestos, fácilmente reconocidos. Ahora, también hay factores del organismo que recepciona, depende del genotipo, o sea, qué capacidad o qué variabilidad tengo en mi célula presentadora de antígeno, o en todo caso en su molécula presentadora de antígeno, y eso está dado por los genes HLA, y también está determinado por la edad, ¿no? Obviamente, un niño que no tiene tanta exposición antigénica no va a poder captar antígenos extraños tan fácilmente como una persona adulta, ¿no? También depende de la dosis del antígeno y cómo se administre. En este caso, cuando inducimos una respuesta inmune, hay una dosis óptima para cada antígeno y también la administración influye en la capacidad inmunogénica. La vía de administración también influye en la naturaleza. Hay vacunas que son orales, otras son subcutáneas, ¿no? Entonces depende mucho del antígeno, está protocolizado cómo se debe administrar. Y los adyuvantes son sustancias que al mezclarse con el antígeno van a potenciar la respuesta inmunológica que desencadena. Adyuvantes oleosos, sales minerales, polímeros, y lo que hacen es el antígeno, aumentan la persistencia del antígeno completo, incrementan la dispersión del antígeno, estimulan formación de granulomas y estimulan proliferación inespecífica de linfocitos. Algunas vacunas tienen adyuvantes. Hay un grupo de antígenos que desencadenan respuestas inmunes muy potentes y muy variadas a la vez. Pueden desencadenar respuesta celular T paralelamente en muchas de ellas. Estos superantígenos son proteínas, pueden ser endógenas o exógenas, de 20 a 30 kilodaltons, y pueden inducir mitogénesis de los linfocitos T, pirogenicidad, pueden inducir anergia o delección del linfocito T, apoptosis también, o desencadenar inmunidad. O sea, de alguna manera son peligrosos. Esa sobreactivación es peligrosa. Activan gran cantidad de células T y obviamente al activar gran cantidad de células T hay una gran cantidad de producción de citoquinas que pueden ser dañinas. Son los más potentes inmunoestimuladores. Más o menos actúan así. Por ejemplo, acá tenemos un TCR con un complejo tipo 2 y obviamente está presentándose el epítope aquí de manera natural para desencadenar una respuesta normal, pero un superantígeno no se une acá, o sea, no es procesado para ser presentado. El superantígeno se acopla en la parte lateral de las cadenas de los receptores y al unirse aquí, por unas vías de señalización van a activar a las células T de manera mucho más intensa. Y esa unión no solamente ocurre en una célula T, sino ocurre en varias a la vez. Estos superantígenos más conocidos son las toxinas de ciertos gram positivos, ¿no? Estas toxinas se comportan como tal y pueden desencadenar fenómenos inflamatorios bastante graves, ¿no? Ahora, terminando con los antígenos, tenemos que ver quiénes se unen a los antígenos, los anticuerpos. Entonces los anticuerpos, que son producidos por el linfocito B, son proteínas que circulan y se producen en los vertebrados desencadenados por una respuesta o por una exposición antigénica. Hay dos tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos. Están unidos en el receptor, en la membrana, como receptores del BCR. Por ejemplo, el BCR tiene dos inmunoglobulinas, la IgM y la IgD, o pueden estar solubles
y así solubles están ejerciendo un tipo de respuesta contra el patógeno. Entonces tenemos los tipos de respuesta contra el patógeno, como son aglutinación de ellos, neutralización, sobre todo la inmunoglobulina A, impidiendo que penetren barreras, o también contra toxinas, opsonización, favoreciendo la fagocitosis, activando complemento, o también desencadenando respuesta inmunológica de otras células, por ejemplo, la natural killer, que está en reposo, pero cuando reconoce un antígeno con un anticuerpo, se da la citotoxicidad. Entonces, la presencia de anticuerpos es muy importante en la respuesta inmunológica adaptativa. Estructuralmente tienen dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Las cadenas ligeras, ambas cadenas ligeras y pesadas tienen regiones aminoterminales muy variables, que es donde se van a unir los antígenos. En cambio, las regiones constantes, como su nombre lo dice, son constantes y le da el nombre a la inmunoglobulina o al anticuerpo, le da el isotipo. Hay puentes disulfuro, hay porciones bisagras que son importantes para la unión de los antígenos. Entonces, este es un anticuerpo ya producido, este es un monómero, por ejemplo, que tiene cadena pesada y cadena ligera. Pero las dos cadenas, en la parte terminal, la parte distal, tienen regiones variables y más adentro tienen regiones constantes. Estas regiones constantes le sirven como receptor, sobre todo de la cadena pesada, a su receptor FC. Pero la región variable donde se va a unir el antígeno en las zonas que se llaman parántopos es muy variable justamente por la gran capacidad de reconocimiento de múltiples antígenos. Y esto se da por recombinación genética. Entonces estos segmentos variables, hipervariables, son llamados regiones determinantes de complementariedad, los CDRs, que son 3, y el 3 es el mucho más variable. Es una zona donde se une el antígeno y justamente va reconociendo los epítopes mediante la unión a estos grupos de aminoácidos, que van a ser variables. Los aminoácidos de las regiones hipervariables forman múltiples contactos con el antígeno, o en todo caso específicamente con el epítope, ¿no? El más extenso es el CDR. En cambio, las regiones constantes son cadenas pesadas y pueden ser alfa, gamma, delta, epsilon y mu, y le dan el nombre a los isotipos A, gamma, D, E y E, ¿no? Los isotipos de inmunoglobulina. De IgG hay 1 y 2, y de IgA, pero 1 y 2, y de IgG 1 a 4. Ahora, hay una particularidad de los anticuerpos que es la flexibilidad, y eso le da la zona bisagra. Y la zona bisagra hace que pueda exponerse a más cantidad de antígenos. O sea, se pueda unir a más cantidad de antígenos, ¿no? O antígenos que están distantes también. Hay antígenos que pueden ser lineales, que pueden ser consecutivos, donde la zona bisagra no necesita hacer mucha extensión, pero en zonas discontinuas o antígenos discontinuos necesitan que la región bisagra se extienda más. Las cadenas ligeras, que es el componente que tiene los anticuerpos, pueden ser kappa y lambda, ¿no? Obviamente hay dos cadenas, cada anticuerpo tiene dos cadenas lambda o dos cadenas kappa. Es indistinto, ¿ya? Y ambos tipos se encuentran en todas las inmunoglobulinas, pero cada clase solo contiene un tipo de cadena pesada. O sea, la combinación es una cadena pesada, alfa, gamma, delta, con dos cadenas ligeras. Algo de los anticuerpos, inmunoglobulina G, que es la más abundante en el suero, 4 subtipos, respuesta inmune secundaria, atraviesa placenta, IgG1, 3 y 4 protegen al feto,
Todas activan complementos salvo IgG4, defiende el compartimiento tisular y una semivida de 21 a 28 días. La IgM es un pentámero en el suero. En los linfocitos B como receptor es un monómero, importante en la respuesta inmune primaria y es efectiva en la aglutinación y activación de complemento. Se sintetiza como primera inmunoglobulina en el feto, defiende el compartimiento vascular y tiene una vida muy corta de 4 días. La IgA es la inmunoglobulina por excelencia de las mucosas, es un dímero unido por una cadena J más un componente secretor. Lo que hace es neutralizar agentes patógenos, bacterianos, virales, hasta toxinas para que no puedan penetrar las barreras, las mucosas en este caso, y tiene una semivida de 3 días. La IgE media respuestas de hipersensibilidad inmediata, defensa contra parásitos, induce degranulación por activación de masófilos o mastocitos, familiarizado con las manifestaciones alérgicas y la lucha contra los parásitos. 2 días de semivida. Y la D está básicamente como un monómero en la superficie del linfocito B maduro y no tiene una función biológica conocida al momento. Entonces la IgM es un pentámero, dímero IgA, IgG, E y D monómero. Ahora, en cuanto a las funciones, los más neutralizantes junto con la IgA son todos los subtipos de IgG, opsonizantes predominantemente IgG1 sobre IgG3, sensibilizan a la natural killer para inducir citotoxicidad IgG1 y IgG3, mastocitos IgE, pero también alguna actividad IgG1 y IgG3, y activan complemento sobre todo IgM e IgG3, ¿no? Cada una tiene sus funciones prioritarias, ¿no? Ahora, para que los anticuerpos ejerzan una función en un determinado grupo celular, tienen que ser reconocidos por receptores. Y esos receptores tienen el sufijo Fc de fracción constante y pueden variar dependiendo qué reconozcan, ¿no? Puede ser gamas, épsilon, depende qué reconozca, qué cadena pesada reconozca, ¿no? Y hay subtipos 1, 2 y por letras. Entonces están distribuidos en diferentes grupos celulares y cada uno de ellos, al reconocer estos anticuerpos, tienen respuestas diferentes para lo que les favorece, ¿no? Si es un macrófago o neutrófilo, obviamente fagocitosis, ¿no? Si es un linfocito B, probablemente sea un receptor inhibidor. Si son natural killer, citotoxicidad. Y si es mastocito o basófilo, degranulación. Entonces estos anticuerpos tienen muchas células las cuales pueden activar y esas células necesitan tener esos receptores. Resumen de los receptores y qué tipo de funciones se ejercen o se desencadenan después. Ahora, las inmunoglobulinas son sintetizadas, cadenas pesadas, ligeras, primero en el retículo endoplásmico, se produce glicosilación de cadenas pesadas, plegamiento, ensamblaje, regulado por chaperonas, se forman los puentes disulfuros, se glicosilan, empiezan, en caso de dímeros o pentámeros, se expresan las cadenas J, se pasan al Golgi y luego por exocitosis van hacia la membrana. Ahora, ya teniendo cómo es un antígeno, cómo es un anticuerpo, tenemos que ver cómo interactúan. Y obviamente, como ya mencionamos, que unos tienen parátomes y el otro tiene epítopes. Estos parátomos son regiones complementarias de determinante complementariedad. Ahí es donde se une el antígeno. Entonces, esa unión no tiene que ser irreversible, tiene que ser reversible y son uniones no tan fuertes, no covalentes. Ahora, las características de esa unión es que es específica, es reversible, depende mucho del estado ácido-base, es muy sensible a la temperatura y a la fuerza iónica. Y esas fuerzas no covalentes pueden ser puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas de Van der Waals o fuerzas hidrofóbicas. Pueden
dependiendo del antígeno y de la interacción con el CDR, ¿no? Ahora, esas fuerzas de interacción se pueden medir y hay dos conceptos que son la afinidad y la avidez. La afinidad es una sumatoria de fuerzas positivas y negativas para lo que es la unión y estabilización de esa unión. Entonces, cuando la fuerza de atracción es mayor que la repulsión, se forma el inmunocomplejo más estable. En cambio, si ocurre lo contrario, ese inmunocomplejo va a ser fácilmente revertido, ¿no? Y probablemente no se produzca una buena reacción antígeno-anticuerpo. La avidez es la capacidad de la región bisagra de poder unirse a varios antígenos a la vez. Y eso lo va a dar, obviamente, la cantidad de anticuerpos que vamos a ponerlo. Los pentámeros son más ávidos que un monómero, porque tienen más zonas de unión. Esto lo van a ver aquí. La avidez se mide por esto. Por ejemplo, este monómero se une solo a un antígeno, este otro monómero a un antígeno. Pero puede ser que este monómero sea IgG y se puede unir a dos antígenos, porque tiene dos zonas de unión. Pero obviamente cuando hay un dímero o un pentámero, el dímero tiene 4 lugares de unión y el pentámero tiene 10 lugares de unión. Entonces un pentámero es mucho más ávido por el antígeno que un monómero. Ahora, ¿es más afín o menos afín? Va a depender de la fuerza de interacción en ese punto, y eso se mide de otra manera. La especificidad también tiene que ver mucho para esa unión. Hay una relación entre la estructura. Esa relación entre la estructura y la función se da por la especificidad. La especificidad es la particularidad de distinguir pequeñas diferencias en la estructura química del antígeno. Los epítopes lineales difieren por un solo aminoácido. Ahora, hay reacciones cruzadas también. Anticuerpos sintetizados para un antígeno pueden responder contra otros antígenos. La diversidad también es otro factor. O nosotros los humanos podemos producir una gran cantidad de anticuerpos con estructuras diferentes porque hay gran cantidad de antígenos a los cuales estamos expuestos. Y eso se debe a una recombinación aleatoria de un conjunto limitado de secuencias de ADN que codifican las regiones variables del anticuerpo. Ahora, también la afinidad, que es esa interacción local, puede mejorar. Puede mejorar con las reexposiciones. En una primera exposición probablemente sea poco afín y la unión sea fácilmente reversible. Pero eso se va aprendiendo y mediante mutación somática esas regiones hipervariables se modifican y posteriormente en una exposición se vuelve más afín. Bueno, hasta ahí todo. Eso es algo de antígenos, anticuerpos y la interacción. ¿Alguna pregunta?